Bien, muchas gracias por poder estar aquí y por poder poner de manifiesto cuáles son los motivos, cuáles han sido los trayectos y cuáles han sido las conclusiones a las que hemos llegado con el informe que hemos desarrollado en Acción Educativa sobre el desarrollo del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Primero es por qué nos preocupó y por qué nos preocupa este asunto en una situación educativa en la que se encuentra la educación en Madrid. Nos preocupó porque hemos entendido que cualquier programa que se ponga en marcha tiene que servir el conocimiento de otras lenguas o de otros idiomas como soporte para el conocimiento de otras culturas, que tiene que estar enclavado dentro de lo que la Unión Europea considera necesario a la hora de promover el conocimiento de otras lenguas y otros idiomas dentro de nuestro entorno cultural. Nos preocupa y nos preocupó que cualquier acto en el ámbito educativo pueda producir efectos secundarios no deseados, como puede ser la segregación de todo el ámbito y de toda la comunidad, de todo el grupo escolar o de todo el grupo educativo. Y también nos preocupó y nos preocupa que los conocimientos y los procesos de aprendizaje que se hacen en una lengua extranjera pueda tener incidencia en la calidad con la que se aprende, es decir, que se puedan producir o no transferencias de conocimiento de una lengua o de conocimientos de una lengua a otra. También nos preocupó y nos sigue preocupando que este proyecto no haya sido desarrollado en un programa piloto que haya sido posteriormente evaluado y luego universalizado en el sistema. Nos ha preocupado que ya puesto en marcha tampoco se haya hecho una evaluación longitudinal del mismo, y nos ha preocupado que tras las manifestaciones de otras organizaciones como la propia Federación de Padres y Madres Gines de los Ríos, como algunas organizaciones sindicales como UGT o comisiones, como otras entidades o instituciones como FEDEA, como FIDEAS o la Asociación de Historiadores, con la cantidad de notas que han salido en prensa de las familias, de padres y de madres, con las cartas que se han dirigido por parte de padres y madres a las propias instituciones educativas y con, sobre todo, la recomendación y la nota sacada por el propio Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en 2009, donde se invitaba a realizar una evaluación de la situación actual del proyecto del Colegio de Bilingües, no se haya hecho esto todavía en 2018. Esto nos preocupó entonces cuando iniciamos hace 5 años este trabajo de investigación y nos sigue preocupando. Un trabajo de investigación que lo hemos realizado analizando o tratando de analizar cuáles han sido los costes y los efectos de forma pormenorizada de este desarrollo. Hemos intentado analizar cuáles son las investigaciones que sobre el desarrollo de programas bilingües se han hecho en otros países de nuestro ámbito cultural y de más allá de nuestro ámbito cultural, que ahora trataremos de poner de manifiesto. Y también hemos hecho un análisis comparado de cuáles son, desde el punto de vista pedagógico, cuáles son las propuestas que en otros países de nuestro entorno se hacen y qué diferencia hay con las nuestras. Esto nos ha llevado a concretar en nuestro informe algunas sugerencias sobre nuestra realidad madrileña y finalmente hacer 13 propuestas que hoy presentaremos aquí sobre lo que debería hacerse para que nosotros, por qué entendemos que este trayecto debe ser corregido. Y dicho esto, lo que intentamos ahora es mostrarles las líneas fuertes de este informe en relación a algunas cuestiones que aquí se han planteado, o que no aquí se han planteado, sino que para poner este programa en marcha la comunidad ha planteado como soportes para trasladar a la sociedad. Presidenta, vamos a ir cambiando. Vale. Y bueno, queda también afirmar que en la invitación que en la presentación del informe
fueron invitados no solo todos los partidos políticos, sino también los responsables de la Consejería de Educación. Entonces queremos agradecer al grupo de Unidos Podemos que nos haya invitado, pero plantear que desde el principio hemos querido llevar a toda la sociedad, a todo el ámbito educativo, con el fin de promover el debate, ¿no? El informe es largo, hay dos ideas clave. Una es la edad de inicio de la enseñanza de lenguas extranjeras y la otra, la posibilidad de utilizar el inglés como medio de aprender asignaturas, ¿no? Lo primero que es necesario resaltar es que la mayor parte de los países empiezan de una manera mucho más tardía de lo que podemos esperar, ¿no? Solo 3 países, entre los que se encuentra España, empieza a los 3 años, 8 países empiezan a los 8 años, 9 a los 6, pero hay países que empiezan más tarde, entre los 7 y los 9 años, como Estonia, Finlandia y Suecia, y además de empezar más tarde, podemos ver que el número de horas también es muy diferente. De las 1000 horas de España a las menos de 500 de Suecia, Finlandia y Estonia, y pese a ese menor número de horas y esas edades más tardías de inicio, unos resultados mucho mejores a la vista del Estudio Europeo de Competencia Lingüística que se realizó en 2013, ¿no? Lo primero que entendemos que deberíamos plantearnos es qué hacen otros países que no hacemos nosotros para que con una enseñanza de las lenguas extranjeras normal se consigan mucho mejores resultados de los realizados, de los conseguidos en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué empiezan tarde? Bueno, pues porque muchas de las ideas que se han transmitido o que la sociedad ha ido comprando no son ciertas. No existe un periodo crítico, o sea, no es verdad que si no se empieza muy pronto se dificulte la consecución de altos niveles de competencia en la lengua extranjera. Marinova Toz, que es directora del Centro para los Estudios Interculturales del Lenguaje, afirma que la evidencia contradice directamente las predicciones de la hipótesis del periodo crítico, ¿no? Ni los niños son como esponjas, como señala la canadiense Laibon, no es pan comido. Muchas personas siguen creyendo en el mito de que los niños pueden dominar un idioma en poco tiempo y que la mejor manera de aprender un idioma es sumergirse en él y prestar la menor atención posible a los idiomas que ya conoce. Una creencia que se ha demostrado sin fundamento una y otra vez. De hecho, la diferencia clave es que es distinto a las situaciones de bilingüismo natural, ¿no? Un niño hispano que va a vivir a Estados Unidos, sociedades bilingües, como las comunidades que tienen 2 lenguas oficiales, o un niño cuyos padres son cada uno de un país y prefieren hablar en una lengua, a la enseñanza académica de una lengua extranjera que se realiza en España. Es difícil aplicar el término bilingüismo a esa situación. Y entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de ahí? Que los países que empiezan tarde lo hacen porque parten de que cuanto mejor conocemos nuestra lengua, mejores son las posibilidades de aprender otra lengua. Y cuando se han hecho investigaciones, se ve que en todas las áreas de conocimiento, pronunciación, vocabulario, gramática, fluidez, la columna negra, que son los alumnos de quinto de secundaria, obtienen mejor rendimiento que los de segundo de secundaria, que es la de medio, y que la blanca, que son los alumnos de quinto de primaria. O sea, al mismo número de horas, las competencias de metaaprendizaje que tienen los alumnos más mayores permiten aprender mejor una lengua. Con lo cual tienen, como afirma Muñoz, en las situaciones académicas, los niños mayores tienen una clara ventaja. Esto es un muy breve resumen de la primera parte. La segunda parte es, lógicamente, ¿cuántos países utilizan una lengua extranjera para enseñar una asignatura? Pues en primaria prácticamente nadie. Nadie, con la excepción de un país, ¿no? Y esto además lo constató el Consejo Escolar en el informe que hizo sobre el programa bilingüe, donde se quedó sorprendido de que el bilingüismo, de que el AICLE no estuviera extendido en el resto de países en primaria, ¿no? Entonces, solo Austria, Chequia y Liechtenstein lo llevan a cabo de forma generalizada
con 1 hora semanal repartido a lo largo de toda la semana. A nadie se le ocurre dar asignaturas. Es lo que se llama duchas lingüísticas y donde Genés, que es una de las autoridades clave, afirma que con breves introducciones en el otro idioma permiten familiarizarse con la fonología y con el vocabulario y tener una actitud positiva sobre él. Y al revés, se avisa de que utilizar el idioma en las primeras edades para el aprendizaje de otros contenidos dificulta el aprendizaje de estos contenidos, ¿no? En secundaria, por ejemplo, Pavese afirma que en secundaria, para tener un impacto relevante, basta con enseñar un 25% de una asignatura en una L2 para tener un buen resultado, ¿no? Entonces he señalado que solo había un país que sí que enseña las asignaturas en inglés, que es Malta, que es una excolonia británica donde el inglés es lengua cooficial. Incluso ahí provoca problemas, ¿no? De hecho, la versión de la enseñanza integrada de contenidos en lenguas extranjeras que se está haciendo en Madrid, según Ikeda, es una versión extrema, ¿no? Donde el énfasis está en aprender contenidos, se hace de forma regular, se hace todo el tiempo de las clases y se hace solo en inglés, ¿no? Por lo menos en los colegios públicos bilingües, porque en la concertada parece que es diferente. Y entonces, ¿esto qué crea? Pues crea problemas, ¿no? Como señala el British Council, los niños aprenden mejor en la lengua que conocen mejor y los profesores enseñan mejor en la lengua que mejor conocen, porque pueden hacer un uso mucho más experto de ella y acercarse al aprendizaje de los alumnos. Y sí que surgen... perdón, esto me lo he saltado. Vale, lo cuento yo. Y entonces, sí que en los países donde hay un bilingüismo real surgen problemas. Por ejemplo, en Singapur, que ha elegido enseñar en inglés para ser competitivos en el mundo internacional, en 1992 se introdujo un programa de apoyo para los niños que tenían problemas en inglés durante 30 minutos diarios en grupos de 6 y 8 alumnos se les daba refuerzo. Ese programa se extendió en 2001 a las mates y hasta tercero de primaria. Y en 2013 se ha extendido hasta el fin de secundaria, llegando al 14% de los alumnos. Es decir, un país que ha hecho una clara apuesta por este tema tiene medidas para solventar los problemas. El siguiente tema es... Bueno, el siguiente tema es la primera preocupación o una de las preocupaciones, es decir, la calidad con la que se aprende. Y el primer punto, o el punto esencial, es si hay transferencia de conocimientos o dificultades para la transferencia de conocimientos. Ya CDEAS anunciaba esto en el 2013. No hay una buena calidad de transferencia. Y además no solo no hay una calidad de transferencia, sino que tampoco se aprende bien la segunda lengua. Esto en 2013, ¿vale? Y pensamos que esta idea de que el pensamiento científico, para ser científica, como se anunciaba en algunos autobuses de la Comunidad de Madrid, hay que aprender inglés, es una mentira, es una falacia, no es verdad. El pensamiento científico se construye pudiendo dialogar, hablar, y de forma amplia y de forma compleja, porque necesitamos hacer metaconcepciones para poder resolver problemas de forma crítica y aportar soluciones. Pero es que tampoco se resuelve, tampoco se apoya el desarrollo del pensamiento científico y no queremos decir más en relación a cómo se desarrolla el pensamiento complejo que las relaciones sociales requieren. Por lo tanto, pensamos que sí existen dificultades a la hora de decir que aprender en una lengua extranjera de forma temprana puede apoyar todos estos desarrollos. Es decir, crea más dificultades que soluciones. Perdón, le queda un minuto. Sí, y solamente decir que queda otro elemento que es la segregación. Y esto lo dice mi compañero. En los sitios donde se han puesto en funcionamiento en los lugares donde se ha puesto en funcionamiento estos programas, se ha demostrado que hay una clara segregación socioeconómica. En Canadá, que llevan años experimentando en las diferentes provincias, pues se constata que el 41% de los alumnos proceden del 20% de entornos más socioeconómicos más favorecidos, mientras que solo el 8% de los menos favorecidos. Lo mismo sucede en New Brunswick, otra provincia,
Y lo mismo sucedía en Francia, donde las secciones lingüísticas de alemán, similares a las que hay actualmente en Madrid en 4 centros, fueron suprimidas en el 2015 por elitistas, porque favorecían principalmente a las familias con más recursos, ¿no? A lo largo del informe se presentan alternativas basadas en las recomendaciones de la UNESCO, como por ejemplo el modelo de las escuelas europeas que funciona en Europa, pero llegamos a ver que los niños hispanos que estudian en Oregón, en Portland, tienen más horas de castellano, de español, que los niños que estudian en el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, el informe presenta suficientes datos para poner el programa bilingüe bajo sospecha hasta la realización de una investigación de la que hablaremos luego dentro de las propuestas. Muy bien, muchas gracias.